Volvemos a retomar la clase por problemas de conexión. Creo que de mi parte, ustedes me estaban diciendo que estaban escuchando interferencia. También yo los estaba escuchando algo interferente, no a todos, pero a algunos. Entonces aquí retomamos. Estábamos viendo, la compañera Ángela María nos compartía un ejemplo de un contrato que pertenezca al grupo o a la clasificación de contrato bilateral. Entonces ella nos decía que el contrato de compra-venta cumplía pues con esa clasificación. ¿Por qué? Porque pues aquí hay dos, comprador y vendedor, que se obligan entre sí conjuntamente, el uno pues a entregar una cosa y el otro a pagar por ella. Entonces ahí es bilateral porque hay obligaciones recíprocas, ¿no? También es solemne porque pues yo debo hacerlo ante un notario. Es principal porque yo no necesito de otro contrato que me diga si yo puedo o no puedo vender ese bien mueble o inmueble objeto de ese contrato. Pero yo quiero saber en la parte que ella mencionaba, donde yo tengo que dar un dinero por esa cosa, ¿qué otra clasificación puedo encontrar en esa partecita? La cuestión del dinero. Y les decía, si estábamos viendo el de donación y el de donación me decían que era gratuito. ¿Qué es lo contrario a ser gratuito? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, compañero? ¿Cómo, profe? Habíamos dicho que era también solemne. Sí, es solemne, pero cuando tú decías, Ángela, es que una parte se obliga a dar, o sea, a pagar un precio por esa cosa. En esa partecita, yo quiero que me digan qué otra clasificación encontramos con la cuestión de entregar dinero por esa cosa. ¿Qué otro? ¿Qué es lo contrario a ser gratuito? Mejor dicho. ¿Qué es lo contrario a esa gratitud? ¿Nadie? Que es obligatorio. ¿Accesorio? No. No puedo decir que es accesorio porque ya dijimos que es un contrato principal. Yo no necesito de otro para que este nazca la vía jurídica. O sea, solo el consentimiento de las partes basta. ¿Qué es lo contrario a gratuito? Lo habíamos visto, chicos, lo vimos hace 10 minutos. Cuando yo digo que yo tengo que pagar por algo, eso Pues hay que ponerle un valor, ¿no? Un precio. Valor, ¿no? ¿Qué clasificación? ¿Cómo se llama esa clasificación cuando yo pago por algo? Entonces me dice que es un contrato oneroso. Es lo contrario de gratuito. Si yo tengo que pagar por algo, estoy dentro de la clasificación de los contratos onerosos. ¿Entendido? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Seguimos. Ya tenemos unilateral, bilateral. Ahora vamos a ver el gratuito, pues ya lo vimos, que es el mismo de donación. El oneroso nos sirve también el contrato de compraventa. Vamos por el conmutativo. ¿Quién me da un ejemplo de conmutativo? ¿Quién me da un ejemplo de un contrato que sea conmutativo?
chicos. Niños, niñas, señoritas, señores, ¿quién me da un contrato? Un ejemplo de contrato conmutativo. Yo, profe. Dime. Son el contrato de las compraventas Sí, de, ¿por qué? de cosecha llamadas de esperanzas, apuestas o juegos, ¿sí? ¿Por qué ese contrato de compraventa también puede llegar a ser un contrato conmutativo? ¿Cuál es la razón de clasificarlo dentro de un contrato conmutativo? La respuesta está bien. Ese ejemplo me sirve el contrato de compraventa. Pero ahora yo quiero el por qué. ¿Por qué ese contrato de compraventa cumple a cabalidad la clasificación de contrato conmutativo? Profe, dice que son contratos onerosos, que la prestación de una de las partes tiene una relación equivalencial con la prestación de la otra parte. Ahí está la respuesta, porque hay una equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia? O sea, me dice que el contrato de compraventa también puede ser conmutativo porque hay una equivalencia entre las partes. En ese contrato, ¿cuál es mi equivalencia? ¿Qué hacemos en un contrato de compraventa? ¿Cuál es el fin de un contrato de compraventa? Que se vende un artículo y la otra persona lo recibe. ¿Cuál es la equivalencia? Que las partes son ciertas. No. Respecto a lo que nos dijo la compañera Karen, es cierto, ese es el fin del contrato de compraventa. Entonces, ¿cuál será mi equivalencia? Cuando yo puedo ¿El hablar. dinero? No, cuando yo hablo de dinero es porque es oneroso, acuérdense. Si yo estoy regalando, entonces ya es gratuito, pero acá no regalo nada, sino que yo voy a recibir un pago por eso. Yo quiero saber es cuál es mi equivalencia en eso. Es simple, la equivalencia es lo que dice la compañera. Si yo voy a entregar algo, es justo que usted me dé dinero por esa cosa, me pague un justo precio por lo que yo a usted le estoy entregando. Entonces, esa es mi equivalencia, que el uno entrega la cosa y el otro paga por esa cosa. Ahí yo estoy siendo equivalente. O sea, obviamente, digamos, yo pierdo mi bien, pero el otro me está pagando por la pérdida de ese bien o por la transferencia de ese bien. Entonces, allí encuentro la equivalencia del contrato de compra-venta. ¿Está claro? Sí, señora. Ok. Un ejemplo de contrato aleatorio. ¿Quién me da un ejemplo de contrato aleatorio? Profe, un contrato de compraventa de una cosecha, Sí, ¿por qué? porque dice que la prestación depende de un acontecimiento futuro e incierto. Sí. Y en este caso, en ese contrato de compraventa, si ya dijimos que es un contrato conmutativo, algunos se preguntarán, pues no puede ser también aleatorio al mismo tiempo. O sea, ¿cuál es el plus para que sea aleatorio ese contrato de compraventa?
Ahora, ¿qué es lo que me define que sea aleatorio y esté al margen de lo que es conmutativo? Porque si es conmutativo, no puede ser aleatorio, ¿no? Pero en este caso el de cosecha me cumple el requisito de aleatorio. ¿Por qué? Profe, dice que la medida de la ganancia de una de las partes es la medida de la pérdida de la otra. Ahí está la respuesta. Por eso es aleatorio. Porque yo puedo venderle mi cosecha a usted, pero eso depende del clima, del tiempo, yo qué sé. Y así como la una va a ganar, la otra va a perder. Va a decir, ah, no, pero es que esta cosecha valía más, pero pues el señor solo me ofreció esto y pues yo Que, lo sí. profe, que no existe una equivalencia. Exactamente, nunca va a existir una equivalencia. Cuando yo hago un contrato, una apuesta, y lo llevo a un contrato, entonces hay alguno de los dos que va a perder y el otro va a ganar la apuesta. Entonces no va a existir nunca esa equivalencia. Siempre alguien va a ganar de más y el otro va a tener que perder. Es así de simple y por eso el plus adicional de ese contrato de compraventa, a pesar de que dijimos que es conmutativo, es la misma cosecha. Digamos, es el objeto de ese contrato. Si fuera una casa, yo ya no puedo hablar de entonces que ese contrato de compraventa es aleatorio, porque se supone que si yo voy a vender una casa, pues yo lo mínimo que espero es que paguen un justo precio por esa cosa. Pero en una cosecha no. O cuando yo hago un azar, un juego, pues no puedo esperar eso. Puedo esperar o ganar o perder. Y por eso es aleatorio. ¿Quién me da un ejemplo de un contrato solemne y consensual? ¿Será que todos los contratos son consensuales? Chicos, chicos, Profe, pues yo consensuales yo averigüé y dice que son aquellas que para su perfección es necesario únicamente el consentimiento de las partes contratantes y para su validez no es necesaria ninguna formalidad. exactamente. Entonces ahora mi Y como pregunta, ejemplo colocan la compraventa, profe. ¿sí? Ahora mi pregunta es, Ángela, ¿todos los contratos que ustedes conozcan son consensuales? Profe, yo pienso que sí, ¿no? Porque igual a la hora de hacer un contrato, pues no estamos obligados a nada, sino que es con el consentimiento de las partes. Puede ser, pero hay una excepción. Toda regla tiene su excepción. Si yo estoy diciendo que mi contrato de donación es unilateral, ahí, ¿cuál es el consentimiento? El de una sola parte. El de yo querer regalar la cosa. O sea, yo voy y hago una escritura y digo, te la quiero regalar a mi vecino. Si me sé los números, pues le digo, tenga, me la regalo. Yo no necesito que el otro me diga, sí, la acepto. Entonces, en ese caso, yo particularmente creería que ese contrato no es consensual. De hecho, porque yo no necesito que la otra parte también esté de acuerdo. ¿Sí me hago entender? De ahí para allá, Sí, profe. todos los contratos son consensuales, porque entonces no se llamarían contratos,
porque recuerden que el contrato, pues el fin principal es el consentimiento de las dos partes, que las dos partes estén de acuerdo para hacer algo. Entonces, si yo le llamo contrato es porque efectivamente hay un consenso de esas dos partes. Ahora quiero un ejemplo de un contrato principal. Profe, el préstamo. ¿Por qué es consensual el préstamo? Perdón, ¿por qué es principal? Existen por sí mismos, por lo cual no requiere de otro para tener eficacia. Sí. Y ahora si tú me nombras el de préstamo, ¿cuál sería el accesorio de ese contrato? ¿Qué contrato depende de ese contrato de préstamo o de ese contrato de mutuo, también llamado? Que sea solemne. No, escuchen la pregunta. Si tú me dices que el contrato de mutuo o de préstamo, que es lo mismo, es principal de ese contrato, ¿qué otro contrato se desprende y que pasaría a ser accesorio? O sea, ¿qué contrato es accesorio a ese de préstamo? O mejor dicho, ¿qué ejemplo tienen de contrato accesorio? Arrendamiento. No, mi contrato de arrendamiento es principal. Yo no necesito otro contrato para que ese tenga validez. ¿Qué ejemplo encontraron para contrato accesorio? Las prendas, profe. Exactamente, señora. El prendario y el hipotecario. Y la ¿Por fianza. qué? Porque ellos son accesorios. Porque es que yo necesito de otro contrato para que nazca la vía jurídica. ¿Cuál es ese contrato? Pues el de préstamo. Entonces, fulanito me va a prestar a mí una plata, pero entonces yo entrego mi casa, digamos, como una garantía, mientras que yo cancelo las cuotas, pero entonces esa garantía llamada hipoteca se sustenta en un préstamo que me hizo el banco. Entonces, mi préstamo es el contrato inicial y la hipoteca es lo que me asegura ese préstamo. Entonces, mi hipoteca no sería principal si a mí no me prestan, porque si no voy a prestar, pues entonces ¿para qué monto una hipoteca? Igual con la prenda, si yo voy a comprar un carro o una moto y me dicen, listo, yo le presto la plata, le estoy haciendo un contrato de préstamo, pero esa cosa que usted está recibiendo, digamos, es mía hasta tanto usted no la cancele. Entonces ya pasa a ser accesorio, porque si yo no pago, pues entonces este contratico no se vuelve principal. Siempre va a estar de la mano del otro, del de préstamo. ¿Sí me hago entender? ¿Comprendieron esa diferencia? Sí, señora. Bueno, vale. Entonces les voy a compartir un videíto para que lo vean, que es como el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Para empezar con la parte práctica. Permítanme un segundo. Ahí ya visualizan mi pantalla, ¿cierto? Iniciamos. Hola, hola, bienvenidos.
bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender. En esta oportunidad te voy a presentar una clase de contratos. Ya sabes que si querés tener acceso total a este curso de contratos civiles y comerciales, solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción de contratos y vas a tener acceso completo y absolutamente gratis a todo el contenido. Y en este video vamos a hablar sobre la clasificación de los contratos. Y la primera clasificación que nos entrega nuestro Código Civil y Comercial de la Nación es la que nos permite dividir a los contratos según sean unilaterales o bilaterales. Así lo establece el artículo 966, que prevé que los contratos son unilaterales cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada. Son bilaterales cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra. Las normas de los contratos bilaterales se aplican supletoriamente a los contratos plurilaterales. Como pueden ver, en los contratos unilaterales, una de las partes resulta obligada hacia la otra, sin que ésta quede obligada, como ocurre, por ejemplo, en la donación, que solo significa obligaciones para el donante. Lo importante acá es que un contrato siempre va a ser bilateral o plurilateral, porque incluye a dos o más partes. Por ejemplo, en esta donación de la que estoy hablando tenemos un donante y un donatario. Pero si genera obligaciones para una sola de las partes, es unilateral. A pesar de que haya dos partes que intervienen, el donante y el donatario, este contrato solo genera obligaciones para una de las partes. Por eso decimos que es unilateral. ¿Te imaginas lo que podrías lograr si supieras hablar inglés fluido? Pues te aseguro que no es muy tarde. En cambio, en los contratos bilaterales se engendran obligaciones recíprocas entre las partes. Así ocurre, por ejemplo, en la compraventa, en la permuta, en la locación. Es decir, que la diferencia radica en la cantidad de partes que quedan obligadas a brindar una prestación. ¿Y por qué es importante conocer esta clasificación? Bueno, porque según esta clasificación se producen consecuencias jurídicas. Y la doctrina clásica atribuye a esta clasificación dos consecuencias jurídicas fundamentales. La primera de ellas es que en los contratos bilaterales, una de las partes no puede exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la otra si ella misma no probara haber cumplido las suyas u ofreciera cumplirlas. En cambio, en los contratos unilaterales, esta excepción no se concibe, ya que una de las partes no debe absolutamente nada. Por ejemplo, si celebrara un contrato con otra parte a fin de que realice una escultura a cambio de una suma de dinero, yo no puedo exigir la escultura si previamente no pruebo haber pagado. Y la segunda consecuencia jurídica es que la cláusula resolutoria, es decir, la resolución del contrato por efecto del incumplimiento de las obligaciones en que ha incurrido la otra parte, solo funciona en los contratos bilaterales. La segunda clasificación que nos ofrece el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina es la que permite distinguir entre contratos a título oneroso y a título gratuito. Esto está previsto en el artículo 967, que establece que los contratos son a título oneroso cuando las ventajas que procuran a una de las partes le son concedidas por una prestación que ella haya hecho o se ha obligado a hacer a la otra. Son a título gratuito cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja independiente de toda prestación a su cargo. Entonces, como pueden apreciar, los contratos a título oneroso
son aquellos en los cuales las partes asumen obligaciones recíprocas, de modo que se promete una prestación para recibir otra, como por ejemplo la compraventa, donde se da una cosa a cambio de dinero, la permuta, donde se intercambia una cosa por otra cosa, la prestación de servicios, donde se brinda un servicio a cambio de dinero, la locación, donde se da el goce de una cosa a cambio de dinero. En cambio, los contratos a título gratuito son aquellos en que una sola de las partes se ha obligado, en los que una sola asegura a la otra una ventaja, con independencia de toda prestación a su cargo, como por ejemplo la donación, el comodato, el depósito gratuito, etc. Y acá debe quedar claro que no deja de ser gratuito el contrato por la circunstancia de que eventualmente puedan surgir obligaciones a cargo de la parte que nada prometió. Como por ejemplo, el donatario está obligado a no incurrir en ingratitud, pero esta obligación no tiene el carácter de contraprestación. Es decir, que no es en el espíritu de las partes una compensación más o menos aproximada de lo que prometió el donante, ni la razón por la cual el donante se había obligado. Y esta clasificación entrega varias consecuencias jurídicas que son particularmente importantes. Como primera medida vamos a destacar que los adquirentes por título oneroso están mejor protegidos por la ley que los adquirentes por título gratuito. Y esto lo vamos a apreciar por las distintas acciones judiciales que se pueden desarrollar. Por ejemplo, la acción de reivindicación tiene mayores exigencias cuando se dirige contra quien adquirió la cosa por título oneroso. La acción revocatoria no exige la prueba del consilium fraudis, es decir, del conocimiento que el tercero tiene del fraude, o al menos la posibilidad que tenía de conocerlo, cuando el tercero adquirió la cosa por título gratuito. Pero sí es indispensable este conocimiento que el tercero tiene del fraude si obtuvo la cosa por título oneroso. La acción de reducción, que es esta acción tendiente a proteger la legítima de los herederos forzosos, procede contra las enajenaciones hechas por el causante a título gratuito, pero no contra las onerosas. La garantía de evicción y contra los vicios redivitorios solo procede, en principio, en los contratos onerosos. La acción de colación, que es esta acción tendiente a que se consideren las transmisiones de dominio hechas por el causante en favor de uno de sus futuros herederos como un adelanto de herencia, solo funciona respecto de los actos gratuitos. Y finalmente, la aplicación de la lesión no se concibe en los contratos gratuitos. La tercera clasificación que nos entrega el Código Civil y Comercial de la Nación es la que permite distinguir a los contratos conmutativos de los contratos aleatorios. Así lo establece el artículo 968, que prevé que los contratos a título oneroso son conmutativos cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas. Son aleatorios cuando las ventajas o las pérdidas para uno de ellos o para todos dependen de un acontecimiento incierto. Entonces, como primera cuestión, vamos a destacar que de acuerdo a lo que prevé este artículo, los contratos conmutativos y aleatorios vienen a ser una subespecie de los contratos onerosos y son contratos conmutativos aquellos en los cuales las obligaciones mutuas están determinadas de una manera precisa. Es decir, que de alguna manera estas contraprestaciones se suponen equivalentes desde el punto de vista económico. De ahí es que viene la calificación de conmutativos. Con esta calificación se quiere expresar que las partes
truecan o conmutan valores análogos, como por ejemplo la compraventa, la permuta, la prestación de servicios, la locación de obra, etc. En cambio, son aleatorios los contratos en los que las ventajas o las pérdidas para al menos una de las partes dependen de un acontecimiento incierto. Por ejemplo, el caso de la renta vitalicia. Acá una de las partes entrega un capital a cambio de una renta que durará mientras viva la persona cuya vida se ha tenido en cuenta. Es decir, que acá el alcance económico de esta promesa hecha por el deudor es impreciso y va a depender de la duración de la vida que esté contemplada. Y este contrato va a ser más o menos ventajoso según esta persona viva poco o mucho tiempo. Alexa, ¿sabes rapear? Alexa es la más guay, por esto tengo un rollo muy casual. Lo que me quieras preguntar lo voy a saber sin más. Saber sin más. Alexa, ¿cómo se logra tener libertad? La cuarta clasificación que nos entrega nuestro ordenamiento es la que permite distinguir a los contratos formales de los contratos no formales. Así lo establece el artículo 969. Este artículo prevé que los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Cuando la forma requerida para los contratos lo es solo para que estos produzcan sus efectos propios, sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no se ha otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en los que las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad. Cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada, esta debe constituir solo un medio de prueba de la celebración del contrato. Es decir, que son formales los contratos cuya validez depende de la observancia de la forma establecida por la ley. Y dentro de esta categoría de contratos formales hay que hacer una distinción que es de gran importancia. De esta manera vamos a encontrar contratos cuya forma es requerida a los fines probatorios y contratos cuya forma tiene carácter constitutivo o solemne. Comencemos hablando de los contratos cuya forma es requerida a los fines probatorios. Acá, cuando se trata de una forma probatoria, esta forma probatoria solo tiene importancia a los efectos de la prueba del acto jurídico, como por ejemplo el contrato de locación, sus prórrogas y modificaciones debe ser hecho por escrito. Y con respecto a los contratos cuya forma tiene carácter constitutivo o solemne, vamos a hacer una subclasificación, según esta forma solemne sea absoluta o relativa. En el primer caso, el incumplimiento de esta forma solemne absoluta trae aparejado la nulidad del acto celebrado. Así, por ejemplo, la donación de un inmueble debe hacerse por escritura pública inexorablemente. Y en el segundo caso, referente a la forma solemne relativa, el incumplimiento de esta forma solemne relativa no va a acarrear la nulidad del acto, sino que va a permitir exigir el cumplimiento de la forma establecida por la ley. Así, por ejemplo, la omisión de celebrar una compraventa inmobiliaria por escritura pública permite a cualquiera de las partes exigir la escrituración. Si yo compro un inmueble solo con boleto de compraventa, esto no provoca que el acto sea nulo, sino que permite exigir la escrituración. Y con respecto a los contratos no formales, son aquellos cuya validez no depende de la observancia de una forma establecida en la ley. Basta el acuerdo de voluntades, cualquiera sea su expresión, escrita, verbal y aún tácita. Así, por ejemplo, si yo voy al kiosco de la esquina y compro un alfajor, basta con que este contrato sea verbal. Si quisiéramos, el kiosquero y yo, podríamos hacer una escritura pública.
para la compra del alfajor. Pero esto no está impuesto en la ley, sino que lo único que importa es el acuerdo de voluntades. Si entre el kiosquero y yo nos ponemos de acuerdo para hacerlo por escritura pública, nada lo impide. Y nada impide que este acuerdo de voluntades nos lleve a hacer esta transacción de manera verbal. Y esto se da porque rige el principio de la libertad de las formas. Es decir, que las formas tienen carácter excepcional en nuestro derecho. Y finalmente, la última clasificación que nos aporta nuestro Código Civil y Comercial es la que permite distinguir a los contratos nominados de los innominados. Así lo prevé el artículo 970, artículo que dice que los contratos son nominados e innominados, según que la ley los regule especialmente o no. Los contratos innominados están regidos en el siguiente orden: por la voluntad de las partes, las normas generales sobre contratos y obligaciones, los usos y prácticas del lugar de celebración, las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son compatibles y se adecúan a su finalidad. Entonces, son contratos nominados los que están previstos y regulados especialmente en la ley. Estos son los contratos más importantes, los más frecuentes, y por ello es que han merecido una atención especial del legislador. Bueno, dejemos hasta ahí porque este tipo de contratos no lo encontramos en la ley civil colombiana. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Ustedes dirán, ay, pero esa profesora nos está mostrando del Código Civil de Argentina. Si ustedes se dan cuenta, tiene la misma clasificación que tiene el Código Civil colombiano, excepto por lo de innominados y innominados. Y que ellos le llaman formal y aquí le llamamos un contrato real. Pero el resto es la misma aplicación, el mismo significado, la misma clasificación y cambia también obviamente los artículos, ¿no? Los artículos son los que están en la presentación que les compartí. Ya teniendo claro pues la clasificación de los contratos, nos vamos para nuestra práctica de siempre, a ver cómo nos va. Permítanme, ya les comparto el link para ver si lo hacemos de una vez para finalizar con dos tipos de contratos. Entonces vamos a Educaplay. Y vamos a clasificación de los contratos. Para esto también tienen 15 minutos para realizar la actividad. Por favor, intenten hacer la actividad porque quiero saber cómo les va. Se los voy a compartir por el chat. Aquí en la sesión. Ingresen, ya pueden ingresar. Esa es la actividad práctica para la clasificación de los contratos. Cuentan con 15 minutos. Número de intentos tienen 13 intentos. ¿Por qué tantos? Porque aquí es una relación o un mosaico. Relacionar una cosa con la otra. Y son 10 relaciones que tenemos que hacer. O sea que tienen el margen de error de 3 intentos más para que puedan realizar la actividad de manera completa y sin ningún error. Entonces, les voy a regalar 15 minutos para ellos, son las 8:10. A las 8:25 empezamos y hacemos la actividad entre todos para finalizar con los dos contratos que tenemos pendientes, ¿vale? Chicos, ¿se durmieron? ¿Ya podemos entrar, profe? Sí, ya pueden ingresar al link, por favor, para que hagan la actividad. Tienen hasta las 8:25 minutos para que realicen la actividad
y empezamos a hacerla entre todos. Por favor ingresen porque acá me doy cuenta quiénes están ingresando y quiénes no.
Chicos, qué pena con ustedes. Estoy viendo la actividad y les va a quedar difícil porque es como, creí que me había quedado como relación, pero no, quedó como si tuviéramos que adivinar las parejas y obviamente pues nunca lo vamos a hacer y vamos a perder los intentos. No, profe, eso está re difícil. Es un poco difícil encontrar así. Apenas le atiné a una. También a una sola. Sí. Tengo que traer. Profe, ¿eso no la puede arreglar? No, aquí no me deja editar para pasarla, o sea, me tocaría volverla a copiar, pero yo me comprometo esta noche a pasarla a otro formato para que puedan trabajar en eso. Si quiere, yo les voy haciendo las preguntas, porque pues sí, ya la hice yo y yo tampoco la atiné a ninguna, porque es armar las parejas. Yo creí que me había quedado como relación. Bueno, pues al menos yo le atiné a 5. Sí, bueno, todo de buena. Sí. Entonces, si quieren, yo les leo y ustedes Hágale, me dan profe. cuál es la respuesta. Y yo me comprometo ahora a arreglar la actividad para que puedan realizarla. Entonces me dice la primera ficha: contrato en el cual una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. ¿De qué contrato nos está hablando? ¿O qué clasificación? Contrato unilateral. Unilateral, muy bien. El otro nos dice: contrato en el cual se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Contrato oneroso. Oneroso. Muy bien. Es oneroso porque me están hablando de un provecho económico. Contrato en la cual o en el cual las partes se obligan recíprocamente. Contrato bilateral. Contrato bilateral, muy bien. Tipo de contrato en el cual una de las partes se obliga a hacer algo equivalente a lo que la otra parte va a hacer. Contrato conmutativo. 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 Exactamente. Contrato en el cual el provecho es solamente para una de las partes. Contrato consensual. No. ¿Gratuito? ¿Cómo es, profe? Gratuito. Contrato en el cual el provecho es solamente para una de las partes es contrato gratuito. Tipo de contrato que no depende de otro para su existencia. Contrato principal. Contrato principal, muy bien. Contrato que se caracteriza por tratarse de algo incierto o que dependa del azar. Contrato aleatorio. Contrato aleatorio. Contrato aleatorio, muy bien. Tipo de contrato que depende de otro para poder existir. Contrato principal. No, perdón. Contrato accesorio. Accesorio, muy bien. Contrato que requiere que se cumplan ciertas formalidades establecidas en la ley. Contrato solemne. Solemne, exactamente. Contrato que se perfecciona por el solo hecho o por el solo consentimiento de las partes. Contrato consensual. Consensual. Exactamente. Y el último es contrato que necesita para su validez la tradición de la cosa. Contrato real. Contrato real, exactamente. ¿Ha quedado clara la parte de clasificación? ¿O tienen alguna pregunta? Bueno, siendo así, vamos a ver los dos contraticos que tenemos. Entonces, uno es el contrato de comodato y el otro es el contrato de donación. Entonces, vamos a ver rápido. Aquí les comparto.
Entonces me dice que el primero, el contrato de comodato, es un contrato en que el propietario de un inmueble lo entrega a otro para que haga uso de él a título gratuito. O sea, yo le digo, puede vivir en mi casa, pero yo no le compro, no le pido ni un peso. Entonces el comodato es un préstamo que yo le hago. ¿Para qué? Para que éste lo disfrute, pero sin que él me tenga a mí que pagar nada por esa prestación. ¿Cuál es el único fin? Que él tiene que restituirme ese bien en un determinado tiempo y como yo se lo entregué. Entonces aquí la sentencia T021 del 2014 también nos habla del contrato de comodato y nos dice que el comodato o préstamo de uso también se llama. Lo define el Código Civil en el artículo 2200 como aquel en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz. Cuando ellos hablan de raíz, es inmueble, ¿no? Para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminar su uso. ¿Cuáles son las características de este contrato? El objeto es una cosa no consumible. O sea, yo no le puedo decir, ay, venga, yo le presto las papas, pero entonces usted tiene que devolverme las mismas papas. Obvio no se puede. O sea, esto tiene que tratarse de bienes muebles e inmuebles, y si son de bienes muebles, pues que estos no sean consumibles. Se dice que también ese contrato es real, pues este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa. ¿Cuál es la tradición de la cosa? Entregar. Yo entrego mi bien inmueble para que usted lo use y lo goce, y ahí ya estoy haciendo la tradición de la cosa. Es a título gratuito porque yo se lo entrego para que lo use y lo goce sin recibir nada a cambio. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Restituírmelo. Dice que el comodatario asume 3 obligaciones. ¿El comodatario quién es? Quien recibe esa cosa. Usar la cosa de acuerdo a los términos convenidos en el contrato. Y en caso de no haberse pactado en ese contrato para qué es ese uso y goce, tiene que darle el mismo uso ordinario de la cosa. Si yo le presto mi casa y mi casa es residencial, pues él tiene que usarla para eso, así el contrato no lo diga. No es que, ay, le presto mi casa y entonces ahora voy a montar un bar ahí. No. La segunda obligación es conservar el bien. ¿Por qué lo tengo que conservar? Porque yo tengo que restituirlo después de un determinado tiempo. Porque es que esto no es perpetuo, esto es un préstamo por un cierto tiempo. Y el tercero es que tengo que restituir esa cosa también en la misma calidad que este señor me la entregó y en el tiempo que acuerden, ¿no? Si no se indica plazo, pues se entiende que debe hacerse una vez se concluya su uso. Ejemplo, no es que me vine a vivir y la verdad no tengo dónde irme a hospedar. Yo, buena amiga, digo, tengo un apartamento, te lo presto mientras que usted consigue un empleo. No pusimos en el contrato que fuera un mes, 2 meses. La única condición era que la señorita consiguiera un empleo. Entonces, si yo no pacto ese término de restitución, pues será cuando la otra parte consiga el empleo, porque para ese fin yo se lo presté, para que ella usara y disfrutara de ese bien, mientras que ella podía conseguir un empleo y ahí sí poderse ir. Es un contrato intuito personae. ¿Qué es intuito personae? Que me corresponde solo a mí, a la parte. O sea, yo no puedo decir, es que yo se lo presto a usted, pero entonces usted también se lo presta a su otro amigo, se lo presta al novio, se lo presta al vecino, no. Yo se lo estoy prestando es a usted. Es principal porque este no necesita de otro acto jurídico para existir. Y es nominado por cuanto está plenamente definido, o sea, está reglamentado en el Código Civil.
¿Qué pasa si yo incumplo ese deber de restituir la cosa que me ha sido dada en comodato? Entonces, el artículo 408 del Código de Procedimiento Civil, que ahora ya no se llama Código de Procedimiento Civil, sino Código General del Proceso, estipula la posibilidad de adelantar un proceso abreviado para obtener la restitución de la cosa. ¿Por qué? Porque yo le entregué a esta persona la tenencia. Ojo bien, aquí solo entregué tenencia, porque yo no le estoy diciendo, ah, sí, ya el bien pasa a ser de su titularidad. No, yo se lo estoy prestando, pero yo no le estoy entregando mi bien para que en las escrituras usted aparezca como dueño de la cosa. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a solicitar? Que se me restituya la tenencia, o sea, el poderío de ese bien. ¿A quién? Al titular, al que dio esa cosa en préstamo. Hasta ahí tenemos el contrato de comodato. Ahora nos habla uno de un contrato gratuito que es el de donación. Entonces me dice que la donación es un contrato a través del cual se transfiere de manera gratuita un bien a otra persona que acepta dicha transferencia. Y aquí en el contrato de donación tenemos esto. Me dice que es un contrato principal, no depende de otro. La donación debe ser completamente gratuita. Si ya empiezo a pedir así sea un peso, ya no es contrato de donación. Obviamente se va a constituir en otro tipo de contrato. Es consensual. Aquí lo toma como consensual. Yo diría que no porque es unilateral, pero la ley y la jurisprudencia lo ha dicho que sí. Es unilateral porque la obligación principal es para el donante, que es quien debe entregar el bien dado en donación. O sea, no es simplemente yo tener la voluntad y ponerme de chistoso a decir que es que yo lo voy a regalar y monté el contrato y luego, me arrepentí. No, él está obligado a entregar esa cosa que llegó y dijo que iba a regalar y que así lo hizo saber en un contrato. También hay unas restricciones, que el donante no puede donar todo su patrimonio. No, es que tengo unos familiares que solo están esperando que yo me muera para quedarse con todo, entonces yo antes de eso prefiero regalar todo. No, yo no puedo entregar todo mi patrimonio. ¿Por qué? Porque me voy a quedar en la calle y no voy a vivir cómodamente, entonces se va a afectar primero uno de mis derechos fundamentales, que es el mínimo vital, y la ley no me permite hacer eso. O sea, no es si yo quiero, la ley no lo permite. No se podrán donar bienes futuros. No, es que yo sé que como yo compro el baloto todos los días, entonces de acá a un mes yo me gano el baloto y lo primero que hago es comprar la casa de allí a que tanto me gusta. Entonces, cuando yo me gane el baloto, yo le dono esa casa. Yo no puedo llegar a hacer una donación con cosas inciertas o futuras. Solo se pueden donar objetos con los que está permitido comerciar. Esto es que la propiedad pueda transferirse a un tercero, como un vehículo, una vivienda, una obra de arte, el dinero, etc. ¿Cuáles son las características principales de este contrato de donación? Entonces, iniciemos. Cuando es donación en dinero, el contrato de donación es una operación que queda sujeto al impuesto de donaciones y sucesiones por donación, cuyo sujeto pasivo será el donatario. Hay que tener en cuenta que la donación de dinero de padres a hijos también tributa. O sea, no es que yo llegue y le regale miles y miles de millones de pesos y el que reciba esos miles y miles de millones de pesos diga, pues ahora voy a hacer fiesta. Como ahora usted es el que tiene el poder adquisitivo, usted, señor, es quien tiene que cancelarle a la DIAN y tiene que presentar una declaración de renta si así la ley lo establece. La donación del vehículo. En el contrato de donación de vehículos se produce un cambio de la titularidad del vehículo por donación
y está sujeto al impuesto de transmisiones patrimoniales, el cual debe presentarse ante la hacienda pública. O sea, si yo regalo mi carro, debo hacer o pagar este impuesto, que me lo van a solicitar para que se perfeccione ese contrato de donación. La donación del bien inmueble debe inscribirse en el registro de la propiedad. ¿Cuál es mi registro de la propiedad? Pues en la Oficina de Instrumentos Públicos. Y pues antes de eso debe haber sido elevado a escritura pública. No es que yo dije, ay, no, yo le voy a regalar, pero pues dejemos así la escritura, que la escritura siga quedando a mi nombre, no, porque entonces no está regalando nada. Entonces lo primero que hay que hacer es cambiar la escritura del bien inmueble y después ir a registrar esa escritura en instrumentos públicos. Donación con carga. Dice que con carga es aquel en el que se impone al donatario una carga o gravamen que disminuye la cantidad de la donación. Este tipo de donaciones también son denominadas modales. Entonces, aquí ¿cuál es la característica de este ejemplo? Yo entrego algo y yo le digo, yo se lo doy, pero con la condición de, ejemplo, entrego un ganado. Yo le dono a usted esto, pero no quiero saber que a la vuelta de un mes usted vendió las cabezas de ganado y se comió todo. No. O sea, la carga que usted va a tener es que usted antes, mejor dicho, tenga más cabezas de ganado, o si va a hacer negocios con esas cabezas de ganado, le generen ganancias y no pérdidas. Entonces, de eso se trata la donación con carga. Y la donación con usufructo vitalicio es aquel en el que se transmite la nuda propiedad de un bien al donatario. Es el caso de una vivienda, en que el donante se reserva el usufructo para sí o para un tercero, es decir, el uso y disfrute del bien. La condición es que el donante será el usufructuario hasta su fallecimiento. Aquí en pocas palabras es, yo le entrego mi casa, yo se la dono, y para eso pues obviamente yo dejo de ser el titular, porque de otro lado pues no estaríamos hablando de un contrato de donación, porque el contrato de donaciones debe ser solemne, y para que exista esa solemnidad yo debo elevar esa escritura pública y además irlo a registrar en la Oficina de Instrumentos Públicos. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo le digo, yo le dono, pero yo me quedo viviendo acá hasta que yo me muera. Esa va a ser mi condición. Entonces, ¿quién es el que va a disfrutar, hacerle uso y goce del bien? Pues yo, aunque a la vuelta de la esquina vaya a aparecer como titular el otro al que yo le doné, la condición es que me deje seguir disfrutando de ese bien. Y por eso se llama usufructo vitalicio. O sea, que dura hasta la muerte de esa persona. Perdónenme. Tenemos qué requisitos debe cumplir un contrato de donación para que sea efectivo. El primero de ellos es inscripción en el registro público cuando se tratan de bienes inmuebles y abonar el impuesto de donaciones cuando se trata de dinero o cuando se trata de donación de vehículos, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de donaciones? Existen dos tipos de donaciones, intervivos y mortis causa. Los intervivos son aquellas en las que el donante cede parte de su patrimonio sin causa de su fallecimiento, es decir, lo hago en vida. Y las donaciones mortis causa producen sus efectos por la muerte del donante y se rigen por las reglas establecidas. Entonces, mortis causa es que yo dejo un documento en donde digo que les cedo o les regalo, porque es que la donación no es ceder, sino regalar a X persona mi bien inmueble después de que se produzca mi fallecimiento. Entonces ahí le vamos a llamar mortis causa,
porque solo hasta que esa persona fallezca es que se va a cumplir esta donación. Hay unas que también se llaman puras y modales, entre las donaciones son ordinarias, es decir, aquellas en las que el donante cede parte de su patrimonio de manera gratuita y libre, con el simple deseo de beneficiar a un tercero. Y las modales son aquellas en las que se impone un modo, una carga o un gravamen a cumplir para que se efectúe esa donación. Las remuneratorias son aquellas que benefician al donatario por la prestación de sus servicios al donante o por sus méritos siempre y cuando no constituyan deudas exigibles. Ese es un modelito, aquí lo encontramos. Y listo. Hemos finalizado la parte de contratos. Ya para el lunes iniciamos lo de derecho mercantil. Si quieren ir leyendo, pues vayan leyendo qué es un comerciante, qué obligaciones tiene un comerciante. Para ello les tengo preparado un test. El test siempre es complicadito, entonces para que le pongamos atención a eso. Quiero preguntarles, antes de finalizar la clase, algunos me están escribiendo por el WhatsApp que tienen dudas en algunas actividades. Este es el espacio para que me presenten esas dudas y yo poderles orientar para que puedan realizar de manera satisfactoria y pues que quede un buen trabajo por parte de ustedes. Profe, usted nunca nos compartió lo de las normas APA para el ensayo y la verdad no me ha quedado claro lo del tema del ensayo. ¿Será que nos lo puede escribir en el grupo? Sí, Pero te profe, queda claro. el tema del ensayo ha quedado bien claro. ¿Quién habla? Bueno, lo del ensayo es lo siguiente. Venga, aquí tengo el parcelador. Ay, Dios mío. No me diga que se bloqueó este computador. Aquí tengo mi parcelador y el ensayo me dice que yo debo hacer un ensayo. Hacer un ensayo es tomar la tesis de alguien. Yo la voy a, digamos, a comentar, porque recuerden que yo no puedo transcribir y mucho menos copiar y pegar, porque eso se llama plagio. Entonces yo lo que voy a decir es que María maneja, ejemplo, voy a hablar de un tema de pedagogía específicamente. Entonces hay una señora que se llama Montessori. Ella trabaja, digamos, un tipo de enseñanza para ser aplicadas en las aulas. Entonces, les voy a poner mi ejemplo personal. Mi trabajo de grado en la especialización consistió en aplicar esas prácticas de Montessori en las aulas escolares regulares para los niños con ciertas necesidades educativas, entiéndase los niños con autismo y síndrome de Down. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? A partir de que usted ya conoce el tema aquí nosotros es el nacitur. Entonces yo empiezo. No, pues es que Montessori está manejando las inteligencias múltiples y dice que el niño es una esponja, porque tales y tales y pascuales. O sea, yo voy a hacer un recuento de lo que esa señora está planteando como ayuda dentro de las aulas escolares. Después de que yo haya hecho mi recuento en base a esa teoría, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a plantear una postura. Entonces voy a decir, no, pues la verdad a mí no me parece las pautas de enseñanza que la señora está planteando, porque yo considero que los niños pues se vuelven más hiperactivos,
o no van a tener el mismo sistema de aprendizaje, o no pueden implementarse en un aula escolar regular, porque es entendible que van a haber niños que no tengan esas necesidades educativas y pues a la docente le va a quedar más difícil. Entonces yo ahí ya estoy asumiendo una postura. O sea, después de que he presentado mi tema, que es la teoría de Montessori, yo voy a asumir la postura de si acepto esa teoría o por el contrario yo pienso otra cosa. Es eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Mi tema es el nascituro. Entonces yo voy a buscar toda la información relevante en cuanto no es qué es nascituro, porque ya sabemos qué es nascituro, sino sobre esa protección especial que le ha dado la Constitución y la ley, más exactamente la jurisprudencia, a ese ser que no es considerado persona. Entonces yo voy a desplegar una tesis, puedo buscar en Google, por ejemplo, sentencias sobre nascituros, y voy a mirar a ver qué ha dicho la Corte acerca de esa especial protección de ese ser que está dentro de la barriga de la mamá, que está ahí en gestación, y yo voy a mirar si yo realmente estoy de acuerdo con lo que ese ente está diciendo, o por el contrario, yo digo, no, puede ser muy corte constitucional y lo que quiera, pero a mi parecer y a mi juicio, digamos, el nascituro debe ser considerado persona porque es que es vida desde el momento de la concepción. Entonces los convenios de derechos humanos dicen que tienen que protegerse la vida desde el primer momento, y esto lo ha dicho a través del bloque de constitucionalidad y cosas así, ¿ya? O sea, yo voy a sustentar y por qué no voy a estar de acuerdo con que ese nascituro no se le llame persona, sino que solo tenga una especial protección. O si por el contrario yo digo, sí, tiene la razón, yo no estoy de acuerdo con que el nascituro se llame persona, porque hasta tanto no nacer, no sabemos si ese ser va a estar en la sociedad o no. Entonces yo estoy de acuerdo con eso, porque según los planteamientos expuestos por la Corte, por tal cosa, por otra, ha dicho esto, pero con sus palabras. ¿Entendido lo del ensayo? Y me voy a hacer luego una paginita de referencias bibliográficas. ¿Cuáles son las referencias bibliográficas? Entonces, mis referencias bibliográficas, les voy a mostrar mi trabajo de grado. Van a ser de dónde yo saqué lo que estoy diciendo, porque es que yo no me lo puedo inventar. Porque si yo no fui el que me lo inventé, pues yo no puedo hacer eso, ¿no? Creo que es eso. Pero me lo abren. Ahí se demora. Abrámoslo en Word que me queda más fácil. Entonces, mis referencias bibliográficas, el ensayo también debe tener un título, ¿no? Un título llamativo, como ustedes quieran ponerle. En nascituros, objeto de derechos, o yo qué sé, lo que se les ocurra, que sea como inspirador, que diga yo, uy, desde el título me dan ganas de leer este ensayo. Un segundito. Entonces, este, por ejemplo, fue mi investigación. El título de nosotros fue el análisis de la desescolarización en los niños de 1 a 5 años de edad con diversidad funcional, autismo y síndrome de Down en la Comuna 8 de Neiva, una apuesta a la inclusión educativa. Y las referencias bibliográficas fueron estas. Pues mis referencias bibliográficas es de donde yo saqué para escribir como 300 hojas. ¿Dónde está? Entonces yo voy a poner, esta es mi referencia bibliográfica. Yo voy a escribir referencias bibliográficas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a poner voy a abrir otro y les hago un ejemplo de cómo hacer una referencia bibliográfica en Word.
Entonces escribo, después de que ya he redactado, las referencias bibliográficas son lo último que se pone. Entonces esto debe ir siempre centrado, en negrilla y con el tipo de letra Times New Roman y 12. El tamaño siempre tiene que ser 12. También en el escrito. Y yo le voy a decir, bueno, voy a insertar una cita. Entonces le voy a decir aquí, perdón, bajo. Aquí tienen que ir 3 espacios. Después del título van 1, 2, 3. Y allí inicia a escribir. El texto debe ir sin justificar, por favor. El texto debe ir siempre alineado a la izquierda y así lo dicen las normas APA. Un interlineado de 2 espacios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a insertar. Entonces le digo, no, mentiras, me voy a referencias. Entonces le digo, referencias, voy a insertar una cita. Aquí ya me está mostrando que el estilo de la referencia es APA. Y yo le digo, voy a agregar una nueva fuente. Entonces estamos hablando de los contratos, el contrato de comodato. Entonces yo voy a buscar de dónde me base, si de un libro, pero pues como ustedes no se van a basar sino de las páginas web, tengan en cuenta que las páginas web deben ser legales, no es Wikipedia ni monografías, tienen que ser páginas serias. Entonces yo le voy a decir, no, es un documento de sitio web. Entonces me voy a mi documento. Entonces me dice acá el documento. Esto, por ejemplo, esa sentencia. Entonces yo voy a buscar quién fue el magistrado ponente de esa sentencia. Entonces por acá me dice que ese magistrado fue Alberto Rojas Ríos. Yo voy aquí y coloco autor. Yo empiezo siempre por el apellido. Rojas Río Alberto. Nombre del sitio web. Entonces, ¿cómo es que se llama ese sitio web? Pues se llama Corte Constitucional. Acá lo dice. Entonces yo le voy a escribir Corte Constitucional. Entonces me dice, si quiere le puedo poner de una vez sentencia. T021 del 2014. T021 de 2014. Aquí me dice en qué año estuvo, pues si no lo dice no es necesario colocar, pero acá me dice que fue del 27 de enero del 2014, entonces yo le voy a decir año 2014, del día 27 y del mes 1. Y aquí me dice cuál es la URL, o sea, dónde yo puedo ir y fijarme que exactamente usted. Entonces yo voy, copio este link, control C, y me lo traigo aquí y le digo copiar URL. Entonces después de que ya he editado todo esto, le digo aceptar. Y me va a quedar así. Entonces para yo convertirlo en referencia, porque eso no es la referencia, esto es cuando yo lo cito dentro de mi ensayo. Entonces yo voy a decir la cita de esto. La sentencia, esta no debe ir en negrilla, la sentencia T021 de 2014 se pronuncia sobre los requisitos mínimos para el contrato de donación, especificando fulanito y fulanito. Entonces, ¿yo por qué estoy diciendo esto? Porque es que acá lo dicen. Entonces, así llego y cito dentro del texto. Pero ¿cómo lo vuelvo referencia? Entonces ya teniendo el texto ahí,
le voy a decir entonces otra vez, me voy a referencia y voy a decirle la parte bibliografía. Aquí me voy a bibliografía y le digo a esta primera opción, si yo lo quiero como bibliografía o como referencia. Entonces, si a mí lo que me están pidiendo es bibliografía como tal, le doy bibliografía. Si yo lo pido como referencia, yo en este caso estoy pidiendo son referencias, yo le digo referencia. Y de una vez él me lo bota. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Copiar esta partecita y me la traigo acá. Y listo, ahí quedó. Ahí quedó mi referencia, elimino lo demás. Y ahí está mi referencia bibliográfica. Para esto, entonces, miremos un poquito de las normas APA, que es también muy importante para ustedes. Entonces, aquí nos dice que siempre debe ser tamaño carta. Debe ser el tipo de letra o Arial o Times Roman, dependiendo de cómo se lo piden. Siempre el tamaño debe ser de 12. Un interlineado de dos espacios. Entonces, ¿qué es un interlineado? Aquí. Venga, les copio algo de acá. Por ejemplo, esto. Aquí tengo mi párrafo. Y me dice que tengo que tener un interlineado. Yo lo voy a subrayar el párrafo. Me voy a inicio y le doy acá. En esta flechita arriba y abajo. Y le doy un interlineado de 2. Ahí está en 1.5, pero tiene que ser de 2. Y listo. Ahí quedó mi interlineado de 2 puntos. No lo justifico porque normas APA no admite justificación del texto, sino solamente alineado a la izquierda. Ahí ya lo tengo justificadito. Me dice que un interlineado de 2.0 a la izquierda sin justificar. Y las márgenes de mi hoja deben ser 2.5 a cada lado. Entonces, ¿cómo voy a mirar? Diseño de página, configurar página. Y voy a decirle que todos me queden de 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Miro si el papel está en carta y le digo aceptar. Y listo, ahí ya quedó. Lo otro es de sangrías, pero pues eso es ya cuando están haciendo pues un trabajo de grado, ¿no? Esto es un ensayo, entonces solo van con esas cositas que les acabo de decir. ¿Entendieron un poquito de normas APA? ¿O está muy complicado? Un poquito complicado. Sí, no. Eso es de práctica. Entonces, ustedes pueden de una vez ir copiando. Entonces, debo hacerlo en tamaño carta. Las márgenes deben ser de 2,5. El escrito debe tener espaciado doble. O sea, el espaciado doble es ¿cuál? En la rayita arriba y abajo, darle 2 puntos. Y antes es mejor para ustedes porque así les va a evitar que escriban tanto, porque el texto se va a ampliar. Debo manejar la letra, manejemos en este caso Arial, para que la letra sea un poco más grande y les ayude. Pero el tamaño sí tiene que ser 12. No me justifiquen el texto tiene que ir alineado a la izquierda y sacar la parte de referencias. Y las referencias pues ya les enseñé cómo es. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puede repetir por favor lo que estabas diciendo? ¿Acerca de qué? Sobre lo de... Sí, lo que usted estaba diciendo ahorita hace un momento. Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos de entrega? Entonces, yo voy a hacerlo en un tamaño carta.
con los márgenes de 2.5. Entonces, si yo lo hago a mano alzada, a mí tienen que hacerme el recuadrito donde me diga cada lado tiene 2,5 y me lo señalan para yo saber que efectivamente hicieron el ejercicio. El título siempre va a ir centrado y en negrilla. Después de cada título yo le doy 3 espacios y empiezo a escribir después del tercer espacio. Empiezo a escribir que pues mi texto. Ese texto debe tener un interlineado de 2 puntos. Como aquí lo dijimos, me voy acá a inicio. Aquí en estas 2 flechitas que está una para arriba y otra para abajo, le voy a dar 2 puntos. No lo voy a justificar, siempre va a ir alineado a la izquierda. Voy a utilizar la letra Arial, Arial 12. Y empiezo a escribir mi texto. Y las referencias bibliográficas tienen que sacarla así como les indiqué acá. ¿Cuál es el procedimiento? El primer paso es que yo me voy a referencias, inserto primero mi cita, le doy a agregar nueva fuente, escribo el autor tiene que ir primero los apellidos y luego el nombre, escribo el nombre del sitio web, si lo estoy sacando por ejemplo de la Universidad del Rosario, entonces escribo Universidad del Rosario, Universidad Javeriana, o yo qué sé, ahí debe decirle el nombre de la página. Que no sea Wikipedia, que no sea monografías o el Rincón del Vago. Eso no son referencias. Y lo voy a buscar dentro del mismo artículo que yo esté leyendo, si ese artículo dice, fue publicado en tal año. Si no me dice en qué año fue publicado, pues lo dejo así. Y voy a copiar mi URL. Mi URL quiere decir que voy a copiar este cosito. Profe, qué pena, yo me tengo que desconectar. Vale, no hay ningún problema. Vale, gracias, buenas noches. Bueno, que tenga buena noche. Y voy y lo copio y le digo aceptar. Y entonces para yo luego convertir esa cosita que me queda en comillas, le voy y le digo referencias y le digo bibliografía. Como lo que me están pidiendo son referencias, le doy de una vez en referencias y me va a aparecer esto. Entonces, como yo ya tengo aquí mi título, lo único que voy a hacer es sacarlo de ese recuadro, lo copio y lo pego acá y borro lo demás. Y ahí ya quedó mi referencia. Esas referencias deben ir en una sola cuartilla, o sea, en una sola página y siempre va al final ¿de qué? De la presentación del ensayo. También les voy a pedir otra cosita que se me olvidaba. Entonces, van a hacer al menos una página de escrito, al menos que yo conozca cómo redactan en una hoja. La primera hoja va a tener lo que aquí les voy a enseñar. Entonces va a tener mi título, lo que yo le voy a poner. Va a tener mi nombre. Entonces yo soy Caterine, entonces va a tener el nombre de Caterine. Y aquí abajito va a tener, entonces, el año de presentación. ¿Cuándo fue que yo lo presenté? Entonces, ¿en qué mes estoy? Estamos en el mes de septiembre, entonces yo le voy a escribir septiembre del 2021. ¿En qué ciudad? Pues Neiva, Huila. Aquí el nombre del curso. Entonces, en este caso es ofimática. ¿Cuál es el curso? Constitución política o constitución, creo que se llama solamente Constitución y Legislación Laboral. Y voy a escribir el nombre del instituto. Y listo, esa va a ser mi portada. El otro pues va a contener ya el desarrollo del tema. Entonces, otra vez vuelvo y le coloco acá, por ejemplo. Le coloco el título. Aquí le coloco otra vez el título que yo le coloqué allá arriba. Y empiezo con el tema. Entonces, aquí les voy a leer algo pequeñito.
No, espere, les busco un ensayo para que ustedes tengan en cuenta más o menos cómo es. Ay, Dios mío. Espere a ver. Espera a ver si yo terminé este ensayo. No me acuerdo. También tengo trabajo para esta maestría. Bueno. Aquí entonces esto, yo empiezo, entonces yo lo definí el arte de ser diferente, una mirada al mundo de los raros a partir del circo de las mariposas. Ingresé con una, digamos así, con una premisa de Kant y empiezo a hablar así. Entonces, ¿de qué voy a empezar a hablar? Pues de esta premisa de Kant que copia aquí. Y digo, el ser humano puede compartir muchas características, rasgos, ademanes, incluso ideologías, pero es un ser único, tan único como su fuerza vocálica, huellas dactilares. Es por eso que este es tan singular, un ser totalmente extraordinario, el cual está convocado a llevar a cabo una misión. ¿Cuál es su misión? Por lo cual lo llevamos al campo metafórico en la evolución de las mariposas, puesto que a pesar de que todas sufren un mismo proceso denominado, entonces aquí, ¿cuál era el ejercicio? La docente nos proyectó una película llamada El circo de las mariposas. ¿Y qué es lo que debíamos hacer? Adaptar esa película en la vida real del ser humano. Entonces yo ahí ya estoy empezando a hablar de lo que vi en la película. Entonces yo digo y lo voy comparando con el ser humano. Entonces, eso lo podemos ver en el circo de las mariposas y bla, 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 y empiezo. Entonces aquí ya es, aquí en este párrafo ya empiezo a dar mi opinión personal. Entonces, de acuerdo a lo que se plantea o de acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede entender que esto solo causa que sea aún más difícil tanto para los individuos como para la sociedad reincorporarse a aquellas crisis. No obstante, en el corto del circo de las mariposas podemos discernir que mientras haya fe, lucha, yo ahí ya estoy dando mi aporte personal. Entonces, que no estoy de acuerdo, pero se le destaca esta parte de esa película como tal y doy una conclusión. Entonces yo digo, finalmente se entiende que vivimos en una sociedad donde coexisten múltiples universos y va a pasar esto y esto y termino mi ensayo dando mi propia conclusión. Aquí tengo mis referencias bibliográficas y listo. Y ahí quedó mi ensayo. ¿Sí entendieron al menos un poquito? Yo les voy a enviar el ejemplo del ensayo. Se los voy a enviar como para que tengan en cuenta cómo es el aspecto de un ensayo. Esto no, porque esto sí ya es una tesis. Esto no les sirve, no por ahora. Entonces, aquí está. Ya vimos normas APA. ¿Tienen alguna otra pregunta acerca de los trabajos que tenemos pendientes? Chicos. Profe, ¿cómo debe ser la redacción de la actividad de los casos? La redacción es contestando las preguntas. O sea, no es un texto como tal, pero lo buscamos. Actividad casuística. Entonces, esto. Yo tengo que resolver esto. Entonces, en el primer caso, ¿qué derecho se amenaza o vulnera? El derecho a la asociación. Ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que ahí se esté amenazando ese derecho. El derecho a la asociación. Punto. ¿A qué grupo pertenece? No, que ellos pertenecen al grupo de tercera generación. ¿En qué artículo? Lo encontramos en el artículo tal de la Constitución y pego lo que dice ese artículo. ¿Qué acción constitucional? No, pues es que si es de tercera generación, obviamente puede ejercer una acción de grupo o una acción popular. Entonces, allí verifico cuál es la que voy a aplicar.
Entonces digo, no, voy a ejercer una acción popular por esto. ¿Quién ejerce la acción? No, pues en este caso la ejercemos fulanita, sutanito, sutanito en contra de sutanita. Y vamos a redactar ese mecanismo. Entonces ahí es donde yo les envié las minutas y vamos a hacer el ejercicio, digamos, de llegar y traer todo lo que tenemos a esas minutas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a abrir mi minuta si yo ya tengo claro qué acción es la que voy a ejercer. Entonces, yo lo único que hago es cambiar. Municipio, Neiva Huila, señores. Esto es un derecho de petición, disculpen. De hecho, ahí no hay ninguna respuesta con derecho de petición. Entonces, el derecho de petición descártelo. Entonces, señor juez de tutela, reparto, referencia, solicitud, accionante, fulanito, accionado, sutanito. O sea, que me hagan el ejercicio de hacerlo como si ustedes lo fueran a presentar. O sea, como que actuaran, o sea, se apropiaran de ese hecho. Ustedes son los que están sufriendo esa vulneración. Y ustedes son los que van a reclamar la protección de ese derecho. Entonces, para eso deben hacer la minuta, como si lo fueran a presentar al juez. Ese es el ejercicio. Entonces, para resumir, tenemos pendiente las siguientes actividades. Primero, el mapa o diagrama cognitivo del sol. Para los que no la han enviado, por favor me los envían al correo. No recibo más al WhatsApp porque estoy saturada en ese WhatsApp y a veces no los leo a todos porque tengo varias cositas. El segundo ejercicio es la organización del caso, el que se está presentando. Se realizará un ensayo de máximo 4 cuartillas, lo que acabamos de ver, y lo otro es realizar un mapa mental, en donde indiquemos los tipos de obligaciones. Yo les iba a dejar una evaluación para hoy, pero ya la hicimos. Entonces, para hoy no queda ninguna evaluación. La evaluación de hoy era esta. Dar un ejemplo de cada una de las clasificaciones de los contratos y realizar un pequeño recuento del contrato elegido. Pero pues ya lo hicimos en clase, entonces no lo vamos a hacer. Quedan pendientes esas 4 actividades. Una, el mapa mental, es para el sábado, recuerden. Y las otras 2, lo del caso y el ensayo, para el lunes. Lo del mapa mental, profesora, ¿cómo es que es? Lo del mapa mental. Entonces ustedes buscan en la web, pueden trabajarlo. Profe, una pregunta. Señora. La pregunta es sobre el caso, profe, que usted nos dijo. Sí, señora. En este caso, pues yo, según lo entendí, toca leer el caso y según con eso, ¿cómo le digo? Rellenar los espacios vacíos, ¿cierto? No, el caso no tiene espacios vacíos. El caso le presenta a usted los No, hechos. yo digo a la otra actividad que usted me mandó. ¿A cuál otra? A la sí. Pero yo le digo, pues. No, es que eso es dentro de la misma actividad. De hecho, acuérdese. ¿Cómo es eso, profe? ¿Era que usted me puede explicar muy bien? Sí, señora. Entonces, mire, aquí tenemos el caso. Entonces, yo lo primero que voy a hacer con mis compañeros es leer el caso y saber de lo que voy a hablar. Entonces, yo voy a coger un papelito y voy a decir quién va a ser mi protagonista. Entonces, ¿qué va a ser María? Porque María es la que está afectada en su derecho, ya sea de primera, segunda o tercera generación. Hay alguien que tiene que estar afectado. Entonces, yo voy diciendo, entonces, ¿quién va a ser mi accionado? Entonces, ¿quién es el que está cometiendo esa vulneración? Entonces, a partir de los hechos, yo ya voy a saber quién va a ser. Tercero, entonces voy a decir, ¿a causa de qué sea esa vulneración? ¿Por qué a causa? Porque es que necesito saber qué acción constitucional voy a tomar o a ejercer
para que se me protejan esos derechos que están siendo amenazados o vulnerados. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Como cuando yo ya haya resuelto todas estas preguntas hasta acá, entonces yo ya he dicho, no, pues ahí no cabe otra sino la acción de tutela. Entonces yo me voy a poner en los zapatos de María, como si yo fuera María, los 4 estudiantes son María, y voy a redactar mi propia acción de tutela. Entonces me voy a la minuta que me dio la profesora, o si ustedes quieren buscar una minuta en la web, hay infinidades de minutas. Aquí ya lo cerré. Bueno, entonces me voy a la minuta y voy a empezar a llenar esa minuta con lo que tengo. Entonces, como dijimos, acción de tutela, entonces empiezo a llenar esa minuta. Entonces va a ir a un señor pues de tutela, reparto la ciudad, pues escribo Neiva o la ciudad, porque por ejemplo en el primer caso dice que la ciudad es Pereira, entonces yo voy a escribir Pereira, referencia solicitud de acción de tutela, entonces la accionante María Ramos, el accionado, pues el accionado es mi EPS Medimás, entonces yo María Ramos, mayor de edad, vecina, identificada con la cédula, y dejo todo esto. Mejor dicho, mire, aquí mismo le presenta qué es lo que debe cambiar, lo que está en rojo. Y empiezo. Detallo los hechos. Entonces, como yo les he enviado un recuento de los hechos, entonces ustedes van a ubicarlos cronológicamente. Entonces, que no, que yo asistí al médico tal día. Segundo, que me dieron una fórmula con tales medicamentos. Tercero, fui a la droguería y me dijeron que no había, que no hacía parte del post. Cuarto, y así voy poniéndolos uno a uno. O sea, no es que me vayan a cortar y pegar todo el escrito que yo les envié, no. O sea, ustedes deben ser sucintos. Entonces, por ejemplo, les doy un tip en el primer caso. Ahí se actúa en representación de, porque como ya es una persona que ya falleció y fue un menor de edad, entonces, ¿quién es la que va a interponer esa acción? La mamá de esa persona. Entonces, esa mamita va a actuar en representación de ese fallecido. Entonces, en mi hecho, yo tengo que decirlo, que yo, María Ramos, actúo en representación de mi hijo fallecido, fulanito de tal, por la vulneración de los hechos que tuvieron lugar en el club campestre, perdón, en el colegio campestre fulanito de tal, y voy redactando. Entonces, segundo, que el día tal la compañera tal les tomó una foto. Tercero, el día tal un profesor decomisó y revisó un celular y vio la foto. Cuarto, entonces así, voy haciendo un orden de mis hechos. No es que me vayan a pegar todo lo que yo les envié y me digan, mira, ahí están los hechos. No, sino que ustedes sepan qué es lo que tomo, qué es lo importante, qué es lo que no es importante, qué es lo que para ustedes es carreta. Ese es el ejercicio. Entonces, yo que voy a peticionar aquí, cuáles son mis medios de prueba, los mismos hechos lo dirán, qué medios probatorios son los que tengo. El juramento, va tal cual. Y las notificaciones no las inventamos, porque pues ahí yo no les puse. Entonces la de María Ramos, ella vive en la calle 22 tal, del barrio tal. Las del colegio campestre, está ubicado en tal parte, con tal número telefónico. Esas sí son inventadas. Entonces aquí le voy a decir, yo, María Ramos, y firmo por María Ramos. Y listo. Ese es el ejercicio. ¿Quedó claro? Okay, no, sí señora, ya entendí, gracias. Vale. ¿Alguna otra inquietud respecto a la actividad? Señora. Profe, lo que pasa es que, como yo le dije anoche, es que necesito el número de la compañera Alejandra y no lo he podido contactar de ninguna manera. ¿KB Alejandra? Sí, señora.
Ay, creo. Déjame yo. ¿Ella asistió ahorita a la clase o no? No, no asistió. ¿Y cómo haríamos ahí, profe? No asistió. Pues simple. O sea, los grupos ya están. ¿Le hacemos los 3 compañeros o cómo? Déjame. Ay, KB, ya me había escrito, pero me toca revisar chat por chat. Vuélveme a escribir ahora, hazme un favor y yo voy a buscar el número. Ustedes le agregan y le dicen, bueno, usted está con nosotros. El compañero que no quiere trabajar, pues simple, no lo ponen ahí. Ok, perfecto. Ahorita le escribo, ¿vale? Escríbeme de nuevo y ya me pongo a revisar todos los chats que tengo para ver quién es KB, porque yo la verdad no he guardado contactos. Y te envío el número. El compañero que ustedes lo agregaron al grupo y vamos a hacer eso. Y diga, ay, no, qué pereza. Esperemos y eso lo hacemos quién sabe cuándo. No. Entonces, cada uno lo hace por aparte. Los que quieran trabajar, trabajan y los que no, no. Pero cuando vayan a colocar quienes están presentando la actividad, por favor, no los coloquen a ellos. Así estén dentro del grupo. Hay una compañera que yo no he ingresado y esa es la compañera Silvia. Creo que el primer grupo está de 5 integrantes. El segundo grupo está de 4, ¿cierto? No recuerdo. Permítame un segundo, aquí revisamos para de una vez decirle. El primer caso está Karen Juliet Cuellar, Alinson, Leonardo, Angie y Ángela. El segundo caso está Dayana, Paola, Iván y Luzaray. Y allí vamos a ingresar a la compañera Silvia Patricia. El número de la compañera Silvia es el siguiente. A ella hay que escribirle porque ella no cuenta, ella no ingresa aquí a la plataforma. Para los que están en el segundo grupo, señor. ¿A la compañera qué? Silvia Patricia, ¿en qué grupo? Sí, en el segundo. De nosotros, Iván. Segundo caso. El segundo. Entonces les digo el número telefónico de ella para que la incluyan y le escriban. Es 314-244-3904. Igual les voy a escribir aquí por el chat. 314-244-3904. Silvia. A ella la vamos a incluir ahí en ese grupo. Había otra compañera que me había dicho que la incluyera, Denis Monge, pero es que ella no se ha conectado en ninguna de las clases y yo no sé cómo ponerla ahí, la verdad. Me queda muy complicado incluir a personas que no asisten a las clases. El tercer grupo está Juan Manuel Polanía, Laura, Cristian y Oscar. Ingresemos también a Denis ahí, porque ella me escribió. Yo ya les paso el número. ¿Alguno que me escriba del tercer grupo ahora para pasarles el número de Denis Monge? Vamos a incluir en el tercer caso a Denis Monge. Profe, pero Denise estaba en el grupo de nosotros con Iván, en el segundo grupo. ¿Denis? Sí, señora. No. Los grupos son los últimos que yo envié, no los que formé en clase. Por eso los vuelvo a leer. Mire, tengo aquí, para el primer caso, tengo a Karen, tengo a Alinson, tengo a Leonardo, tengo a Angie y tengo a Ángela. Allí van 5 integrantes. Para el segundo caso, tengo a Dayana, tengo a Paola, tengo a Iván, tengo a Luzaray y allí incluimos a la compañera Silvia. Silvia. El tercer caso está Juan Manuel, Laura, Cristian, Oscar y allí vamos a incluir a la compañera Denis Monge. Algunos del tercer caso que me escriban para yo pasarles el teléfono de Denis Monge ahora que me ponga a leer los chats. El cuarto caso está KB Alejandra, Elizabeth Bonilla,
Liliana Muñoz, Iván y Carmen Gisela. No sé si ustedes tengan los mismos grupos que yo estoy leyendo aquí. Y los que estoy leyendo... ¿Cómo así? ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así? Pues los grupos que yo realicé, yo se los envié por WhatsApp. Sí, señora. Entonces son los mismos. Y Si es del cuarto caso, solamente nos falta el número de teléfono también de se Alejandro. incorpora al grupo 3. ¿Cómo, profe? Habíamos dicho que Catalina Sánchez también se incorporaba al tercer caso. O sea, en el tercer caso vamos a incorporar 2 compañeritas más. A Silvia y a Catalina Sánchez. Yo les había escrito por el WhatsApp, se incorpora al grupo 3 Catalina Sánchez. Y al grupo 3 también se va a incorporar Silvia Patricia. Denis Monge se va a incorporar al... No, mentiras. Quedan muchos. En el segundo caso vamos a incorporar a... ¿A quién dijimos? Perdón. A Silvia, ¿no? Sí, estoy bien. En el segundo caso incorporar a Silvia, ¿cierto? Sí, señora. Segundo caso, Silvia. Exactamente. Silvia. Y allí me quedan 1, 2, 3, 4, 5. En el tercer caso está Juan Manuel, Laura, Cristian, Oscar y Catalina Sánchez. Y 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y quién quiere incorporar a la compañera Denis Monge? Todos están de 5. ¿Quién desea una ayuda más? Incorporémosla también al tercero, a Denis. Entonces, en el tercero vamos a incorporar 2 compañeritas más, Catalina Sánchez y Denis Monge. Y en el segundo, Silvia Patricia. Ya les comparto al grupo de WhatsApp de ofimática el número el de Silvia ya lo hice por aquí, el de Catalina Sánchez y de Denis Monge, para que tengan contacto con ellas y les digan. Las personas que no quieran trabajar, simple, no trabajen con ellas. No hay problema. ¿Vale? ¿Alguna otra inquietud? Chicos. No, señora. Listo. Entonces, dejamos hasta aquí. Les agradezco mucho la atención. Nos vemos el lunes con los casos. Ojalá les vaya bien. Si tienen alguna duda, me escriben al WhatsApp. Yo con mucho gusto les colaboro. Que tengan una feliz noche. Igual, profe. Y feliz Muchas noche para gracias, todos. profesor. Descansen. Hasta luego.